Mi nombre es Emilio, Emilio Flores, Jonathan Flores González. Actualmente yo trabajo para Nestlé. Para darles un poquito de contexto, Nestlé, Nestlé es una empresa que dentro de ella misma tiene a varios negocios que forman parte de, ¿vale? Entonces, yo trabajo hoy en día para el negocio de Purina, ujú, dentro de Nestlé. Soy internamente me conozco como un business partner de recursos humanos y otra vez es hoy en día, derivado a que yo recién estoy tomando esta posición hasta hace unos meses. Y pues bueno, la parte de atracción de talento que ahorita de la que vamos a hablar, para darles un poco de contexto de lo que yo veo hoy en día, yo como tal, dentro de recursos humanos, tengo o soy responsable de regular eh, otras áreas de recursos humanos que si bien no me reportan, sí tengo que ver que las cosas, digámoslo así, funcionen, ¿no? Tenemos una parte de educación y entrenamiento, que ustedes lo pueden entender más como la parte de capacitación. Tenemos una parte de atracción de talento, que ustedes lo pueden entender más como reclutamiento y selección, ¿no? En esta parte donde justo entra la búsqueda de empleo, la postulación de candidatos. Ujú. Tenemos otra parte que se conoce como centro de servicios, que en general ve toda la parte de centro de servicios, o más bien beneficios al personal, como vales de despensa, gastos médicos, nómina, no sé, fondos de ahorro, cajas de ahorro, seguros de vida, etcétera, ¿no? Por darles un contexto muy general. Igual si en el Inter hay dudas, pues me comentan, ¿vale? Entonces, mi función como business partner de recursos humanos es regular la parte de recursos humanos de estas áreas que yo les comento en pro del negocio para el cual trabajo, es decir, para el negocio de Purina, en específico para los centros de distribución de Purina, ¿vale? Estos centros de distribución, por ejemplo, está uno aquí donde estoy ahora que se llama San Lorenzo, que estamos acá en Cuautitlán Izcalli. Está otro centro de distribución en Tepoztlán, uno más que se encuentra en Santa Fe, en Silao, y uno más que se encuentra en Monterrey. Esas son mis responsabilidades. Entonces, si hablamos en específico de atracción de talento, ¿cómo entro yo? Yo tengo un headcount o un número de plantilla a cubrir, ¿vale? Y ese headcount debe ser cubierto por atracción de talento. Cuando yo tengo vacantes, pues bueno, sí participo en el proceso de reclutamiento de estas posiciones, ¿no? Pero más en un tema de cliente, ¿vale? Es decir, si yo tengo un coordinador de almacén o tengo un jefe de turno, por decirle algo, o posiciones que pudieran conocerse aquí como mesas de control, etcétera. Sí, yo intervengo en la parte de atracción de talento en el aspecto de formar parte de las personas que entrevistan, ajá, para poder incorporarse a los negocios o al negocio de supply chain en este caso, ¿vale? Es una forma muy general de explicarles el mundo Nestlé, el mundo Purina, ¿no? Porque así como hay centros de distribución, hay parte de ventas, hay otros negocios, ¿no? Internamente. Si hablamos, por ejemplo, de Toluca, ¿no? Está la fábrica de chocolates. La fábrica de chocolates tiene un business partner de recursos humanos. La fábrica de cafés tiene un business partner de recursos humanos. Entonces, el centro de distribución de Toluca, ahí en el Cuecillo, de donde yo vengo, ajá, pues de igual manera, hoy en día tiene un business partner de recursos humanos. Esa es entonces la forma de explicarles, ¿no? Es darles ese panorama de Nestlé, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a platicar hoy? Con esto, pues prácticamente también darles la bienvenida, ¿no? Agradecerles el espacio, Clau, Jenny, ¿no? César, por ahí también, eh, por poder platicar con ustedes en este espacio. Sí, es una sesión en la que yo espero que pregunten, ¿no? Que no se queden monótonos, que no se queden callados, básicamente, porque esa es una de las cosas que, pues, incluso cuando tú estás buscando empleo, que es la temática de esto, ¿no? El hecho de irte a lo mejor de una entrevista o de no preguntar algo que pudiste haber resuelto en ese momento, pues vaya, no va a suceder, ¿sabes? Entonces, esa es la idea central de esto, ¿no? Con esto vamos a ir empezando. Son slides también muy, muy, muy prácticos, muy, muy amenos, ¿no? En los cuales pues vamos a ir abordando las ideas generales. Ujú. Digo, si, ¿qué más les pudiera contar antes de empezar con con la proyección? Soy licenciado en psicología, recién cumplí 35 años, ¿no? Y radicaba en Toluca, hoy en día radico en Cuautitlán Izcalli.
¿vale? Y pues prácticamente con la UAM, pues, híjole, yo ubico al menos 3 años de trabajo que hemos venido haciendo juntos, ¿no? Aunque yo no soy egresado de la UAM, en mi escuela le dicen que soy egresado de una escuela hermana, ¿no? De la UAM, la Universidad de Isla Huaca, pues bueno, la realidad es que con la UAM hemos hecho un trabajo muy, muy, muy bonito, ¿no? De la mano con las compañeras que acabo de mencionar, el compañero que acabo de mencionar, ¿vale? Entonces, bueno, esta primera slide que dice, el hubiera no existe, ¿a qué se refiere, chicos? Es tan sencillo como lo que les decía ahorita, ¿no? Si tú tienes dudas, pregunta. Hay muchas cosas, hay muchas opciones en las cuales tú puedes tener oportunidades, pero si tú no las aprovechas, pues difícilmente vas a poder avanzar, ¿no? Te puedo poner mi caso, por ejemplo. En el año 2021, o sea, es el año pasado, por ahí de noviembre, yo vi una posición vaya, una vacante posteada, le llamamos nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que internamente, porque esa es una fuente de reclutamiento interna, internamente también cuando hay posiciones dentro de Nestlé, se comienza un proceso de reclutamiento, ¿no? Atracción de talento lanza la vacante, el jefe inmediato saca una vacante, esa vacante tiene un numerito, y pues básicamente con eso cualquier persona que está dentro de Nestlé inicialmente, ¿no? Puede postearse, puede postularse a esa posición, ¿sí? Una de las cosas relevantes de esto es que hay que atreverse, ¿no? Yo obviamente concursé con otras personas para esta posición que hoy en día ocupo y una de las cosas que yo tenía muy presente es el no, ya lo tengo. Es decir, yo ya puedo saber de entrada que no me voy a quedar, ¿no? Pero ¿qué pasa si sí? Al menos lo puedo intentar, ¿saben? Entonces, en este contexto, dentro de Nestlé y seguramente en muchas empresas, ¿no? Hay algo que se llama plan de carrera, ¿no? Entonces, yo hasta hace unos meses era un especialista de recursos humanos y a nivel estructura va especialista, coordinador, luego va un jefe, luego va un gerente junior y un gerente senior. Entonces, para mí, dentro de mi plan de carrera, la siguiente posición que seguía era un coordinador de recursos humanos. Obvio, aquí yo tengo que madurar la posición, tengo que afianzar mis conocimientos y desarrollar otras habilidades. Y en posterior, pues quizá me pueda postular, y digo quizá porque también en la medida que se permite internamente, ¿no? Postularme para una jefatura, ¿vale? Y obviamente volver a concursar. Entonces, ese es uno de los primeros puntos de los que habla este slide. Cuando dices, el hubiera no existe, si yo me hubiese quedado con la idea solo de postularme y no lo hubiera hecho, pues a lo mejor hoy en día en mí viviría esta frase, ¿no? Chin, me hubiera postulado y pues a lo mejor y me la ganaba, ¿no? Pero hoy en día, gracias a que me atreví, em, pues esto no es así, ¿no? Hoy puedo decir, me postulé, sabía tal cual que eso es algo que tú tienes que tener muy presente, ¿no? A donde tú participes en alguna posición, quizás el no ya lo tienes, pero siempre pregúntate qué pasa si te dicen que sí, ¿vale? Entonces, yo me postulé, me dicen que sí, y a partir de de enero de este año, del 2022, el 16 de enero para ser exactos, es mi cambio formal, ¿no? Y entonces yo me vuelvo un coordinador de recursos humanos que también empata con la parte de plan de carrera dentro de la empresa, ¿vale? Es decir, eh, crecer a tu gente, que eso es algo importante. Ahora, cuando tú hablas a lo mejor de que no es un tema de reclutamiento interno, pero que estás en la parte de afuera, ¿no? Yo les diré una de las cosas es, pónganse a pensar que deben de estar preparados, pónganse a pensar que en la escuela, porque muchas veces podríamos tener esas ideas de que no aprendimos mucho o nada, ¿no? Que son ideas que también en su momento a mí me pudieron pasar por la cabeza, ¿no? Pero la realidad es que no es así, o sea, tú tienes un servicio social, unas prácticas profesionales, no sé, a lo mejor un voluntariado, etcétera, lugares de donde tú puedes adquirir conocimientos, estancias, ¿no? Y siempre vas desarrollando competencias. Ujú. En otras sesiones que yo he tenido también, les he dicho que, por ejemplo, mi primer trabajo yo lo conseguí gracias a un trabajo escolar que llevé durante 6 meses, vaya mi semestre, en tema de capacitación. ¿Sí? Entonces, es un hecho de que tenemos conocimientos, ajá, que tenemos competencias, ¿sí? Pero
Lo que a veces nos falta es poderlas relacionar. A veces mucho de lo que tenemos es como se nos dice en la escuela, pero no tenemos el contexto a nivel laboral, ¿vale? Y eso es lo que falta. Pero una de las cosas es que tú también tengas la inquietud de poder intentar. Y ojo, chicos, eso es algo que yo recuerdo mucho, es cuando había compañeros, o incluso de repente te encuentras con los compañeros de atracción de talento, o te encuentras currículums que dices, oye, esta persona, pues viendo su perfil, viendo lo que él conoce, pues no tiene nada que ver, ¿no? Con lo que estamos buscando. Pero la pregunta central de esto es, pues, ¿por qué se postula? ¿No? Porque muchas veces, con la intención de empezar a encontrar un trabajo o de empezar con esta vida laboral, hacemos postulaciones así de, órale, la que caiga, ¿no? Y, y a veces el pensamiento puede ser, pues, aunque sea un piso de abajo, ¿no? Y también hay que ser bien, bien relevantes en esta parte. O sea, el decir inténtalo, el decir atrévete, no quiere decir no seas racional en las cosas que buscas, ¿no? Y te puedo poner un contexto también de lo que a veces nos pasa en Nestlé. Cuando, por ejemplo, hay chicos que tienen una ingeniería, tienen una licenciatura y desean ingresar a a una posición que no son malas, eso quiero que quede bien claro, ¿sí? Una posición sindicalizada o del tabulador más bajito, ¿sí? Y con la intención de empezar a agarrar experiencia y con base a eso ir creciendo dentro de la compañía, ¿no? Yo te puedo decir que esto es importante, pero quizá a veces el plan de carrera o el plan de crecimiento que pueda tener la empresa no es tan rápida como tú la quisieras ver. Ajá. Para nosotros, como experiencia, les puedo compartir que hemos hecho estas excepciones, ¿no? De ingresar a chicos con licenciatura, con ingeniería, titulados, a un nivel de, no sé, un operario de producción, una persona que está en planta, ¿no? Con aras de que les ves potencial y todo, y que tal cual hay a veces para nosotros no es tan fácil traer a una gente de fuera, porque también tenemos que buscar que la gente crezca, ¿sale? Internamente. Entonces, para mí las posiciones que a veces van quedando son como las más bajitas, digámoslo así. Y podemos ofertar estas oportunidades. Sin embargo, a veces también los chicos nos ha pasado que se desesperan, ¿no? Porque el cambio no es tan rápido, no es tan ágil como quisieran. Entonces, yo siempre les digo, o sea, hay que ser conscientes. Si tú te atreves, si tú quieres hacerlo, quieres intentarlo, no pasa nada, podemos revisar la opción. Pero ten presente que eso es algo que nunca hacemos, mentirle a la gente, ¿no? Ten presente cuánto va a ser el tiempo que tú tienes que tener para poder empezar a madurar dentro de la empresa, ¿sí? Y que puedas crecer. También pasa que cuando no hay no hay forma de cubrir una posición interna, también Nestlé, en ocasiones, si te hablo de Nestlé, digo, los contextos pueden ser distintos en las empresas, ¿no? Pero también Nestlé tiene que buscar fuera, ¿no? Yo te puedo decir que originalmente yo llegué a Nestlé por una contratación, vaya, porque no había alguien dentro, buscaron a alguien de fuera, ¿no? Entonces, dentro de estos contextos es siempre buscar intentarlo, preguntar, averiguar, ¿sí? Ser certero sobre también qué buscas para que no te quedes con, ay, hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro. Ajá. Siempre trata de enfocarte. Yo he conocido una frase con base a este tiempo que en general es lo que te haga feliz, ¿sí? Si tú vas a ser feliz, consideras que vas a ser feliz en esa posición, en esa actividad, ajá, inténtalo. Aún no sea a lo mejor una empresa, si tú quisieras emprender, vale, también es posible, también se vale, ¿sale? Pero siempre y cuando buscando esa parte de ser feliz. Ujú. Es algo digo, la vida es tan compleja y tan difícil hoy en día que si algo no te puedes permitir es no ser feliz en tu trabajo, ¿no? Seguramente tendrá temas, pero es bien relevante de verdad buscar esta parte de la felicidad, siempre buscar no quedarte con las cosas, no quedarte con al menos intentar, siempre ese sería el primer tip que yo les diría, ¿no? Siempre inténtenlo, siempre atrévanse, sean de las personas que si están hoy en día estudiando, pues levanten la mano, siéntense enfrente, dejen que la gente los vea, porque eso también cuenta mucho. Si tú eres de esas personas que por comodidad dices, no, pues no participo, no me voy a atrever, híjole, ¿qué van a decir de mí? Difícilmente vas a tener una opción afuera, ¿no? Porque tu confort siempre va a ser estar escondiéndote, siempre va a ser estar atrás de alguien y eso es algo que no te puedes permitir hoy en día. De verdad, la competencia es bien, bien, o está bien fuerte, ¿vale? Pero bueno,
En estas aras de estar buscando empleo, ¿no? Yo les puedo dar o les puedo decir también que las cosas han cambiado. Hoy en día todo el tema es como más digital. El WhatsApp, por ejemplo, ya se volvió una forma también de reclutamiento. Ajá. Entonces, bueno, aquí yo les pongo algunos ejemplos que pueden encontrar, por ejemplo, páginas web de las empresas. Más adelantito les voy a dejar un link donde ustedes pueden buscar también esa opción de trabajo a lo mejor. Ujú. Tenemos páginas web de las empresas que no solamente Nestlé tiene, o sea, hay muchos socios, o bueno, cuando digo socios me refiero a empresas similares a Nestlé, ¿no? O socios también internos, porque Iniciativa por los Jóvenes no solamente lo trabaja Nestlé, lo trabajan otras empresas. Ujú. Y se trata de hacer también alianzas con ellas para poder abarcar este tema de jóvenes, ¿no? Poder abarcar o dar oportunidades de empleo también a otras personas, ¿vale? Entonces, una opción muy buena es la parte de las páginas web en empresas, ferias de reclutamiento virtual. Hoy en día ya empieza a haber más presenciales, ¿no? Yo todavía estoy en un grupo de reclutamiento de Toluca del Servicio Nacional de Empleo. Ujú. Y, por ejemplo, en Toluca, pues está, no sé, por ejemplo, la concha acústica, ¿no? Hay ferias de empleo que se originan ya en ciertos espacios, ya de forma presencial. Ajá. En la parte de reclutamiento virtual, pues bueno, a veces también lanzan los links y tú te puedes conectar, ujú, y puedes ir congeniando con este tema de pues ver qué ofrecen las empresas, qué hay, qué te gusta, qué no te gusta. Ajá. Y creo que hoy en día algo muy relevante es observar actividades, observar, por ejemplo, horarios, ¿no? Yo te puedo decir que, por ejemplo, aquí en el centro de distribución o en los centros de distribución donde yo he estado, normalmente es un trabajo de lunes a domingo, descansando un día entre semana, es decir, apegándonos a lo que es de ley, pero sí siempre, nosotros como empresa tenemos que buscar ser claros en qué es lo que te puedes encontrar. Tiempos de distancia, por ejemplo, hoy que vivo en Cuautitlán Izcalli y que trabajo en Cuautitlán Izcalli, yo veo que de repente, por ejemplo, personas que vienen de Huehuetoca, de Zumpango, que aunque yo pudiera ver que están a un corto tiempo, ¿no? 30 minutos, por ejemplo, el transporte puede ser un tema si es que no tienen automóvil. Si bien yo les puedo dar la opción de un transporte, es una parada específica, pero mientras de tu domicilio, por ejemplo, a la parada donde llegar ese transporte, es algo difícil, ¿no? Entonces, los fines de semana, por ejemplo, para mí es algo complejo de repente, porque si no sé, si aquí me hacen algún paro en la caseta de Tepoztlán, o si por alguna circunstancia es un festivo o se atraviesa con algo feriado, la gente tiene muchos problemas para llegar. Entonces, cuando hablamos de reclutamiento, no solamente es que la empresa, eh, ¿cómo decirlo?, elija sobre ti, sino que tú también elijas a la empresa, elijas qué te ofrece una, qué te ofrece la otra, porque de verdad, o sea, cuando no estamos certeros de esto, pues podemos haber obtenido el empleo, pero a lo mejor a una semana, a un mes, y ha pasado y son casos reales. eh, no sé, por decirles el contexto del día de hoy. Creo que con eso va a quedar más claro. Este chico entró hace promedio un mes, ¿no? Y hoy nos dice, o sea, en ese momento, cuando lo reclutamos y platicamos y lo entrevistamos, etcétera, fuimos su mejor opción, ¿no? Y hoy nos dice que se retira porque se va a un lugar a donde le dan el mismo, o sea, todo el esquema de remuneración que yo le doy, le dan lo mismo, solo que allá la posición, en vez de ser un técnico, se llama un supervisor. Entonces, yo pensaría, ¿no? Dejaste una inicial estabilidad de un mes para pasarte a otro empleo donde vas a comenzar otra vez y vas a empezar a formar una antigüedad, ¿no? Yo de entrada, por ejemplo, diría que o sea, si tú ya estás trabajando acá y llevas un mes, pues formalmente no eres una persona madura o laboralmente no eres una persona madura en la empresa como para decir que no está adecuado el empleo, ¿no? Si solamente es por un tema de que acá me llamaba técnico, supervisor y acá me llamaba supervisor o acá me llamo supervisor, la verdad es que uno pensaría, híjole, pues cómo te ayudo, pero tampoco te puedo retener a la fuerza, ¿sabes? Entonces, en este tema de reclutamiento virtual, creo que una de las cosas importantes es siempre indagar sobre a dónde van a llegar, qué les ofrecen, qué no les ofrecen. Ajá.
para que ustedes puedan hacer un contexto de esa compensación, ¿vale? Redes sociales como LinkedIn, pues bueno, esto es algo que ustedes pueden abrir como un Facebook, darse de alta, poner su foto de perfil, siempre una foto formal, ¿no? Al menos pues de la parte del pecho hacia arriba, ¿no? Un fondo blanco, camisita blanca o la camisita o un saco, no sé, o la camisa que ustedes prefieran, pero siempre traten de darle un toque profesional a su LinkedIn, ¿no? Y ustedes lo pueden ir alimentando en la medida que ustedes quieran, que si tienes un nivel de inglés, que si tienes un nivel de otro idioma, ¿no? Que si tienes algún posgrado, que si eres titulado, que si eres pasante, etcétera. O sea, todo esto tú lo puedes ir alimentando y también puedes hacer una red social, pero propiamente laboral, ¿no? Tus compañeros de servicio social, tus compañeros de servicio social, de prácticas, ¿no? Tus maestros, por ejemplo. Y bueno, bolsas de trabajo en línea, pues bueno, también la realidad es que es algo muy similar, ¿no? A las páginas web de las empresas, pero ¿cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, puedes encontrarte un OCC mundial, ¿no? No sé, a lo mejor un job más. O sea, bolsas de trabajo que te anclan a las páginas web de las empresas. Y aquí, pues, ¿qué ventajas tú puedes obtener? Que te permiten crear un CV digital, te permiten postularte, te permiten generar alertas periódicas o diarias, ¿no? Básicamente, para que te lleguen a tu correo, ¿no? Con perfiles como los que tú buscas. Ajá. Te permiten enlazarte básicamente a las bolsas de trabajo, preguntar, llegar con el reclutador. A lo mejor algunos te pueden poner un test, un mini test como prefiltro, ¿sí? Para poder seguir con la postulación. Pero yo lo que les diría en este rubro de buscar es siempre busquen lo que ustedes consideran que no es como para relleno, no es como para ver qué sale, sino en específico para que ustedes puedan obtener algo de este lugar que buscan, ¿vale? Y siempre, siempre, siempre se los diré, es enfocado a lo que les hace feliz, ¿no? Lo que les gusta, lo que quieren encontrar ustedes, de dónde se quieren desarrollar, ¿vale? Eh, Tenemos la parte de la entrevista. ¿Cómo te puedes preparar para tu entrevista, no? Creo que aquí no podemos interactuar mucho, pero vamos a saltar tantito, ¿vale? Y vamos a hablar de algunas cosas que tú puedes encontrar en una entrevista, que esto, ojo, puede ser tanto un tema remoto como un tema presencial, pero sí es bien relevante, ¿no? Si a ti te llegan a entrevistar de forma remota, dice aquí, asegúrate de que tu conexión y equipo funcionan correctamente. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros hace poco, como hace 2 meses, estábamos buscando una posición X, ¿no? Y entonces, entre toda la terna que nos mandan a 5 chicas y una de ellas nos contesta de entrada, se conecta tarde, ¿no? Por decirles algo, en vez de que se conectara a las 12, se conecta a 12:15. Nosotros todavía así mediante el reclutador la estuvimos buscando. Y nos dijo, sí, 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 tengo un tema, pero ahorita me conecto. Vale, la esperamos, porque también nos interesaba escucharla, ¿no? Digo, si ya pasaste tus pruebas, es decir, ya pasaste tu psicometría, ya pasaste un estudio sociolaboral, ya te toca la entrevista con el people manager o con el jefe inmediato, pues dices, pues adelante, ¿no? Te esperamos. Y entonces cuando se conecta, pues no les mentiré. En resumen, la chica estaba abajo de un árbol, se escuchaba que estaba sobre la avenida. Y lo único que escuchábamos de su entrevista eran los camiones o los autos que pasaban a su lado, ¿sí? Eh, la persona que iba a ser su jefe inmediato le preguntaba cosas, ella contestaba otras. Entonces yo lo que terminé haciendo fue decirle, mira, te agradecemos mucho, no sé, Juana, ¿no? Juanita. ¿Sabes qué, Juanita? Te agradecemos mucho. De verdad, consideramos que por respeto al proceso, tu forma de conectarte debió de haber sido distinta, ¿no? Nosotros te esperamos porque nos interesa escucharte, pero de verdad no podemos llevar este proceso de entrevista así. Entonces, te agradecemos mucho la oportunidad y que tengas muy buen día, ¿no? Prácticamente para nosotros en ese momento fue descartarla. ¿Por qué? Porque no tuvo ese mayor cuidado para un tema de conexión o un lugar adecuado, ¿vale? Dice aquí, y empata mucho con esto, busca un espacio sin distracciones para conectarte, es decir, sin distracciones inicialmente para ti, ¿vale? Porque nosotros te podemos decir que aún así vía remota reservamos el espacio, tratamos de que no sea, vaya, que no haya otros factores que puedan alterar, ¿no? Que no se vicie el ambiente de la entrevista. Vístete adecuadamente, pues bueno, eso depende
la opción de la entrevista que te den, pero si fuera un tema presencial, tú puedes preguntar, oye, ¿es una vestimenta casual? ¿Es de, no sé, una vestimenta formal? ¿Debo de llevar calzado de seguridad? ¿Puedo usar falda? ¿No puedo usar falda? ¿No? Algunas de esas cosas, o simplemente con la pregunta de, oye, ¿existe algún código de vestimenta? Y entonces el reclutador te lo puede decir, ¿no? Yo, por ejemplo, a lo mejor en el espacio que ven, pues ven mi chaleco, ¿no? Porque internamente yo debo de usar chaleco reflejante, ¿no? Además del calzado de seguridad. Ujú. Cuida tu lenguaje corporal, eso va desde cómo saludas, cómo te presentas, ¿no? Si tú te ves incluso, ¿cómo decirlo? Como una persona apática, ajá, pongan atención en algo. l- el mismo cuidado que ustedes le dedican a la entrevista va a ser el mismo cuidado que un reclutador les puede dar. Si tú llegas de una forma apática, si tú llegas de una forma así de, así, ajá, sí, 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 ¿no? O contestas muy tajante. Ujú. A lo mejor si la persona te había dedicado 10 minutos o te había agendado 30 minutos, perdón, pues te puede dedicar 10 minutos en el lapso de entrevista, ¿no? Entonces mucho depende también de tú cómo te desenvuelvas en la entrevista, trates de ser lo más correcto en ese proceso. Y aclaro, no todos los reclutadores son como a lo que nosotros tratamos de promover como Nestlé, ¿no? O sea, hay reclutadores que también son, perdónenme la palabra, un tanto nefastos, ¿no? Son muy, muy groseros, ¿sí? El ideal de nosotros es que no caigamos en ese proceso, ¿no? Yo les puedo decir que, por ejemplo, a mí me tocó participar en un proceso donde la persona prácticamente mientras yo le hablaba me ignoraba. Ujú. Entonces, terminando la entrevista, me dijo, mira, pues te agradecemos mucho, o sea, pero el te agradecemos mucho fue como de compromiso, incluso yo lo sentí, ¿no? Y pues bueno, nos gustaría seguir dentro del proceso contigo, te vamos a reagendar. Y le dije, mira, no me lo tomes a mal, sí ocupo el trabajo, pero no me gustó la forma en cómo se llevó la entrevista. Cuando yo estoy hablando contigo, la verdad es que pocas veces me veías a los ojos, pocas veces me ponías atención, independiente que tengas que anotar, claro. Entonces, yo te agradezco mucho el espacio, pero mira, mejor lo cerramos por lo sano y gracias, ¿no? O sea, desde ahí dije, y eso es algo que a veces los reclutadores creo que también no entienden, ¿no? Nosotros cuando somos reclutamiento o atracción de talento, somos la primera cara de la entrevista, de la empresa, perdón. Entonces, si en esa entrevista propiamente esa cara no se ve bien, no se ve correcta también, pues bueno, damos una mala imagen, ¿vale? Entonces, eh, el lenguaje corporal sí es inicialmente nosotros, sí tenemos que mostrarnos correctos, a lo mejor usar tus manos para enfatizar, ¿no? Trata de respirar siempre, preguntar si algo no entendiste, ¿no? Si quieres estructurar tu respuesta, pues bueno, puedes, ok, oxigenas tantito y respondes, ¿no? Escuchas y respondes básicamente. Entonces, todo eso es el tema del lenguaje corporal, pero también tiene que ver mucho tú cómo te sientas, ¿no? Cómo te sientas en ese proceso. Por eso es que si la empresa o si la persona que te está recibiendo te da la pauta para que tú lleves una entrevista amena, haz lo mismo, ¿vale? Porque si tú te muestras de otra forma, te aseguro que ese resultado no va a ser el que te esperabas. Y lejos de llevarte una buena experiencia, quizá no sea así, ¿vale? Mira a la cámara, no a la pantalla, pues bueno, yo estoy tratando de hacer como un ejemplo, ¿no? Trato de platicar con ustedes, aunque yo pudiera estar así, agachado viendo la pantalla, ¿no? Trato de dirigirme y eso es algo relevante. Ujú. A lo mejor puedes tenerte un acordeoncito, no sé, aquí frente de ti, ¿no? Pero trata también de que si tú tienes o consideras que tienes un diálogo por repasar, tengas algún punto de referencia o señales algunas palabras que sean como la forma en la que tú puedas hilar las ideas, ajá, y que no tengas necesariamente que leer todo, ¿vale? Es decir, pequeños bullets dentro de tu presentación que puedas tener en tu pared o donde tú consideres, porque eso también puede ser, ¿no? A veces también nos piden ciertas presentaciones o nos piden que nosotros hablemos sobre ciertas cosas y a lo mejor no todo lo tenemos en mente, ¿vale? Pero es algo que tú puedes, con lo que te puedes apoyar y te puede dar más seguridad sobre lo que estás haciendo hoy en día. Tómate unos segundos para pensar cada respuesta, pues bueno, ya te lo mencioné. Practica, dice aquí, realiza pruebas antes de tu entrevista. No sé, tan sencillo como lo que pudiéramos haber hecho, ¿no? Llevamos al menos 2 horas hacia atrás revisando con Clau que esta conexión se lleve a cabo, ¿no? Y es algo muy similar. Si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes que hacer algún tipo de presentación, pues bueno, puedes practicar con tu familia, ponerlos, ¿no? Decirles, oigan, miren,
A ver, tengo que hacer esto, ayúdenme, ¿no? Yo recuerdo cuando yo llegué a Nestlé, tuve que dar una presentación de lo que yo hacía y de lo que yo era en general, como persona, como profesional, como recursos humanos, ¿no? De la otra empresa donde yo venía. Y, y pues quien me ayudó pues prácticamente fue mi familia, ¿no? Después algunos compañeros, ¿no? De la escuela, en este caso ya amigos, ¿sí? Porque pues todavía nos vemos fuera, ¿vale? Y pues ellos también te pueden ayudar a corregir y decirte, oye, mira, tienes esa muletilla, oye, mira, te estás moviendo mucho, no sé, el pie izquierdo, ajá, no sé, te ves algo justo con la corbata, etcétera. O sea, ya te pueden dar otras alternativas con las cuales tú te puedas dirigir ante el foro con el que vas a ser evaluado, con el que vas a ser entrevistado, ¿vale? Son de las cuestiones que yo pudiera recomendar en una entrevista y puede ser tal cual, o presencial o remota, ¿vale? Cuando yo les digo de estas pruebas o presentarnos ante un comité a lo mejor, estas sesiones se llaman assessment, donde propiamente tú estás con otras, no sé, 3, 4 personitas, son 5 personas para una sola posición, ¿no? Entonces, prácticamente el que sea el mejor es el que se queda el trabajo, ¿no? Ahí entra en parte las evaluaciones psicométricas, los estudios sociolaborales, otras cosas que te pudieran haber hecho como filtros, pero finalmente, si algo no te puedes permitir en una sesión de esas es quedarte callado. Quien se queda callado en una sesión de assessment prácticamente se quedó sin chamba. Eso es algo bien relevante. Dice aquí, recuerda que tu imagen es lo más importante, cuídala, es sensato, ¿no? Sea por un celular, sea por la lab, trata de o busca que siempre tu perfil, que eso también es importante, se vea adecuado, te veas aseado, organizado, ¿vale? Conocer también desde tu CV, porque recuerda que a veces cuando tú mandas el CV, pues directamente la persona lo está leyendo, puede ser una opción, ajá, y tú estás en pantalla. Entonces, si no reconoces lo que, o más bien, si no recuerdas o conoces lo que has colocado en ese CV, también puede ser sinónimo de que tú te pongas ansioso, ¿no? Si te empiezan a preguntar cosas que a lo mejor tú pusiste por lucirte, porque también hay candidatos que lo hacen. Entonces, eso puede mermar tu imagen, porque entonces empiezas con la parte de, no, bueno, mira, te explico, o sea, yo te coloqué ese trabajo, aunque no fue mucho tiempo, te lo coloqué por tal motivo. Pero bueno, de lo que me dices, de este otro empleo, que cómo se relaciona, entonces tú empiezas a titubear, a eso añádele que empiezas a sudar, te empiezas a ver brillosito en la pantalla, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando tú empiezas con esta parte de dudar de lo que estás colocando al entrevistador o al reclutador, le transmites lo mismo, ¿vale? Le transmites inseguridad. Entonces, por ello es que es bien importante también que la información que vaya en tu CV sea lo que tú eres. Sin aras de inventar, sin aras de tener o buscar poner algo que no eres, ¿vale? Porque eso también puede mermar la imagen, ¿sí? Nos dice aquí que en una entrevista el lenguaje corporal corresponde al 60% de la comunicación. Es decir, toda la forma en cómo tú te presentas, sea por llamada, sea de forma presencial, ajá, es relevante. Todo depende, como dice esa frase, todo depende de cómo tú cómo te prepares en todos los contextos, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, cuando tú buscas trabajo y encuentras una empresa, pues bueno, es importante saber a qué se dedica la empresa, si maneja algún tipo de producto, qué productos tiene, ¿no? No sé, es importante que conozcas, por ejemplo, también dónde está ubicada, cuánto tiempo puedes hacer si es que no tienes automóvil para poderte movilizar, en cuánto tiempo llegas, si está en Ciudad de México, qué transporte puedes ocupar, no sé, yo les puedo contar que cuando yo empecé a buscar trabajo, alguna vez me tocó venir a una entrevista en Naucalpan, ajá, entonces yo tuve que venir al menos, esa vez vine 2 días antes para saber a dónde estaba la empresa, ajá, porque si, o sea, yo estaba certero que si me venía el mero día, pues no iba a dar, ¿no? Yo la verdad es que no conozco mucho Ciudad de México. Ahorita, por ejemplo, estoy conociendo Cuautitlán Izcalli, ¿no? Y me pasa lo mismo. Si hoy en día no existiera el Waze, prácticamente yo me perdería en este municipio, ¿no? Aunque no es tan grande. Entonces, es algo muy similar.
si tú, por ejemplo, ya tienes un espacio de entrevista agendado y a lo mejor es presencial, pero no sabes cómo llegar y ese día te aventuras y dices, pues a lo mejor en 2 horas llego. Pero resulta que no conocías el transporte, no conocías las paradas, no conocías a lo mejor puntos de referencia, etcétera, pues quizá no se vuelven 2 horas, se pueden volver 2 horas y media, 2 horas 20, y ¿qué crees? Que ya llegaste tarde, ¿no? Entonces, cuando tú llegues tarde a una entrevista, tu lenguaje corporal va a ser de, híjole, discúlpenme, muy buenas tardes, mire, Emilio Flores, ¿no? Lo que pasa que no encontraba el transporte, ¿no? A veces pasan ese tipo de diálogos. Entonces, el ideal es que tú llegues de una forma distinta, que llegues con tiempo, que la persona que te va a entrevistar, eh, pues vaya, que tú esperes al entrevistador y no que sea al revés, ¿no? Es mejor que te digan siempre, oye, mira, llegaste 15, digo, también no llegar con 1 hora de anticipación, pero al menos, oye, llegaste 15 minutitos antes, llegaste 10 minutitos antes, danos oportunidad, está terminando el otro proceso o la otra entrevista y a continuación pasan contigo, ¿no? Diferente a que si tú llegaras tarde y pues la persona así de, híjole, pues discúlpame, son 30 minutos los que te agendé, pero llegaste 10 minutos tarde. Si te reciben, ¿no? En el entendido que tengas esa suerte de que te reciban. Entonces, todo esto puede ser parte de lo que, vaya, te ayude o te juegue en contra en un proceso de entrevista, en un proceso de búsqueda de empleo, ¿sale? Prepararte, o sea, todo tal cual depende de cómo te prepares. ¿Vale? Si en el Inter no soy claro en algo, pues con gusto lo vamos revisando, ¿vale? Con toda confianza. Ahora, normalmente en un proceso de reclutamiento, ¿cómo es esto? El primer punto es la publicación de la vacante en las bolsas de empleo, ¿vale? Esto es Nestlé, publica su posición en OCC o en alguna otra plataforma o cualquier otra empresa lo hace tal cual, ¿no? A veces puede ser periódico, a veces puede ser radio, etcétera. Entonces, la primera es buscar atraer al talento. En este caso es la siguiente, ¿no? Recepción y selección de CVs. Cuando la gente o cuando ya estamos logrando impactar a la población, esos CVs van a llegar en automático y entonces nuestro trabajo es revisarlos. Cosas importantes que pueden ser relevantes, no sé, uno bien sencillo, la ortografía. Hoy en día te puedes encontrar CVs que tienen faltas de ortografía y eso no está padre, ¿sí? Muchos dicen, oye, ¿y cómo debe de ser mi CV? Hay ciertas estructuras, etcétera. Yo les diría, pongan su estilo, pongan, pongan el empeño también en cómo formarlo, ¿no? Enfóquense en identificar o colocar desde lo más, ¿cómo decirlo?, lo más reciente a lo anterior. Ejemplo, en mi caso, pues a lo mejor tendría que ser un coordinador de recursos humanos, después tendría que ser especialista de recursos humanos y así, es decir, siempre el actual, ¿vale? Y de ahí hacia atrás. En escuela, pues bueno, cuidar que sea el grado actual, ¿no? Pasante, estudiante de octavo semestre, no sé, si es que son unas prácticas, un servicio, porque esto, ojo, no es exclusivo de que solamente es porque ya salí de la escuela y voy a buscar trabajo. O sea, esto lo puedes ocupar para lo que sea, ¿no? Así tú trabajes a lo mejor como mesero, aparte de la escuela, trabajes en algún cine, ¿no? Etcétera. Siempre es relevante dar claridad de lo más reciente como a lo más antiguito, ¿vale? En esta parte de recepción de CVs también nosotros revisamos muy general, trata de que no sea tan extenso. Y viene un primer contacto que puede ser WhatsApp o un teléfono o una videollamada, ¿vale? Normalmente el mensajito que tú puedes obtener es, oye, mira, te encontramos en la plataforma tal, te postulaste para la vacante tal y nos gustaría platicar contigo. Tienes unos minutos, si tú tienes esos minutos, a lo mejor en ese momento puedes tener la opción de la entrevista y si no, pues también se vale decir, oye, no, por el momento, mira, me agarraste descuidado, estaba haciendo otra actividad, pero podríamos agendar para mañana. Entonces, también es importante, ¿sí? Aquí es bien claro que si el reclutador quiere platicar contigo, va a buscar las alternativas, ¿vale? Envío de evaluaciones psicométricas. Esto normalmente sucede, perdón, posterior a un primer contacto, como dice aquí, un WhatsApp. Es decir, ya platicamos contigo, te explicamos cómo se lleva la vacante o qué actividades tiene como responsabilidad la vacante o la posición, ¿no? Tú nos diste un panorama de qué haces hoy en día, no sé, horarios, familia,
hobbies, etcétera, ¿no? Vemos si puede empatar o no puede empatar. Y pues bueno, finalmente, si esto es así, se te envían estas evaluaciones psicométricas, ¿no? En estas evaluaciones psicométricas, recuerda que a grosso modo, o las evaluaciones que sean lo que buscan es empatar un perfil alineado por la empresa versus lo que es la persona que se está postulando, ¿vale? O sea, tan sencillo en mi caso, pues a mí me mandaron unas evaluaciones psicométricas, ¿no? Cuando yo participé para esta posición y me, ¿cómo decir? Mis puntajes tenían que ser equiparados o superiores a lo que propiamente la compañía buscaba de un coordinador de recursos humanos. Ujú. Dice aquí esta parte de entrevista con RH. Esta entrevista con RH es ya como el proceso formal, ¿sí? Es decir, ya te contactaron, te explicaron un poco, tú indagaste también. Ujú. Y entonces en este proceso ya es directamente el hecho de profundizar sobre lo que hay en el CV, ajá, e incluso poder relacionar lo que tienes en la parte de la psicometría. Ujú. Y entonces, con base a esto, si se dan cuenta, dice entrevista con el área face to face, panel o assessment. Face to face, pues tal cual. Vas a ese proceso de entrevista con la persona que puede ser tu jefe inmediato. El assessment, lo que les decía es una sesión que normalmente es en grupo. Ujú. Hay un comité evaluador que pueden ser 3, 4, 5 personas que son, puede estar el dueño de la posición, es decir, el people manager o jefe inmediato, y adicional otros compañeros a los cuales tú les puedes dar servicio, ¿no? O a futuro les podrías dar un servicio o que pueden trabajar netamente contigo. Entonces, esas personas tienen la función de evaluarte mediante un checklist de competencias, ajá, durante toda la sesión. Por eso es que yo les decía hace ratito, si nosotros nos quedamos callados, si nosotros no participamos o no proponemos, etcétera, pues prácticamente estamos fundidos en ese proceso de assessment, ¿vale? Nos habla de la decisión. Una vez que pasamos estos filtros, ¿sí? El People Manager, porque ojo, recursos humanos es el responsable de filtrar, atraer el talento, pero no es el responsable de decidir sobre la persona a contratar. Ese es el jefe inmediato o el dueño de la posición, ¿sí? Entonces, una vez que el jefe inmediato opta o decide por una persona, es entonces que nosotros tendríamos que regresar, ajá, para poder comenzar a ver el proceso de contratación. Este proceso de contratación, ¿qué puede llevar? Tan sencillo como la plática inicial. Hola Emilio, mira, bueno, como tú recordarás, te postulaste para la posición tal. Te comento dentro de lo que encontramos en esta evaluación de assessment, estas fortalezas tal, 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 ¿no? Identificamos que en esta parte puedes tener un poco de oportunidad, sin embargo, consideramos que puedes, pues vaya, puedes mejorarlo de esta manera, con acompañamiento, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, es esa parte donde también el reclutador, que no todos lo hacen claro, eso es una realidad, tendría que regresar contigo y darte esos inputs con los cuales tú puedes, vaya, si no te quedas, por lo menos sí perfeccionarlos o trabajarlos para que en tu próximo proceso sea distinto, ¿vale? Y entonces, bueno, cuando hablamos de esa contratación, es que pues te decimos, mira, este es el esquema, el esquema de compensación, es tal cual lo que ya platicamos, ¿cómo ves? ¿Te interesa? ¿Sí o no? Listo, si te interesa, entonces sigue este proceso donde tú firmas documentos y llevas a cabo todo el proceso de inducción, ¿no? Esa retroalimentación tiene que ver con, si tú no te quedas, ¿por qué no te quedaste? Que también se vale, es decir, te pasarías como de un paso 6 a un paso 9. El hecho de saber por qué no te quedaste, que yo les diría siempre que ustedes participen o estén en una búsqueda de empleo, si por alguna circunstancia, ay, perdón, una mosquita, si por alguna circunstancia ustedes no se quedaran y tuvieran esa visibilidad, siempre traten de indagar el motivo por el cual no se quedan, ¿vale? Para que con base a ello ustedes puedan ir trabajando y reforzando esos inputs. Ujú. Y en un futuro pues sea distinto, ¿no? En otra entrevista o en otro proceso, ¿vale? Entonces, a eso se enfoca esta parte de retroalimentación. Si tú te quedaste, pues ya hablábamos desde la parte de la decisión, ¿no? Aquí en Nestlé, por ejemplo, se acostumbra que el People Manager es el que te marca, no recursos humanos, ya solamente recursos humanos cierra el proceso pues vaya, el proceso formal de documentación, ¿vale? Pero la retroalimentación acompañada de la decisión la hace propiamente el People Manager o el jefe inmediato. Ujú. Y pues bueno,
Algo que les puedo dejar si ustedes gustan, que también puede ser para ustedes, pueden ingresar a esta página, ¿no? Ahí pueden encontrar algunos, estos puntos que nos pueden ayudar a ustedes, como plantillas para diseñar CV, e-learnings gratuitos en temas de emprendimiento, tecnología, negocios, marketing, ¿no? ¿Por qué la parte de emprendimiento? Porque incluso también dentro de esta búsqueda de trabajo o búsqueda de empleo, pues hay carreras o hay personas que pues también se vale, ¿no? La realidad no es que no quieren ser contratados en una empresa, ¿sí? Sino quieren ser sus propios jefes. Entonces, tampoco pasa nada. Está bien siempre y cuando tengas un objetivo y como yo les decía al principio, ¿no? Busquen ser felices. Ujú. A mí me dijeron también alguna vez, hace unos meses, si tú te vas a ir a Cuautitlán Izcalli para ser infeliz, mejor no te vayas. Quédate en la posición que tienes, ¿no? Pero yo recuerdo que una jefa que yo tuve me dijo, o nos decía mucho a otros compañeros de mí, ¿no? Que crecer duele. Entonces, es un hecho también. Hoy en día yo llego a una operación donde tengo que conocer, seguramente me va a doler porque dejé 6 años en otra operación que ya estaba estable, acá tengo que empezar a construir, pero es algo similar. Si tú buscas una opción de empleo diferente, ajá, siempre trata de construir, siempre enfócate a que vas a encontrar cosas distintas y enfócate a que tienes que lograr un cambio. ¿Sale? Sea en una empresa o seas tú tu propio jefe, que hayas emprendido, ¿no? Si tú no muestras cosas diferentes a las que hay en, no sé, por decir algo, a lo mejor un ciber, ¿no? Si tu ciber no tiene nuevos programas, no tiene nuevas tecnologías, no tiene el TikTok instalado, no sé, ujú, pues quizá no va a ser una tendencia. Y entonces las personitas buscarán el ciber donde haya estas diferencias, ¿no? Donde haya un plus. Y entonces ese va a ser el ciber que básicamente se va a ganar a tus clientes. Ujú. Y dice aquí, ¿qué más puedes encontrar? Acceso a bolsas de trabajo de nuestros aliados y más, ¿vale? Es una sesión que, bueno, mm, creo que es algo general platicarla, ¿no? Aquí se puede enfocar más a las dudas que ustedes puedan tener, que con gusto, si está en mis manos, podemos resolver, ¿vale? Eh, con esto, bueno, aquí vienen algunas redes también. Básicamente con esta parte estaríamos cerrando.